Los 5 vampiros más temibles de la historia. Bienvenidos una vez más a su canal de misterio, terror y todo lo relacionado con el mundo paranormal. En esta ocasión les presentaré los casos de 5 vampiros reales más temibles de la historia. Caso número 1. Juré Grando. En Kringa, un pueblo de la antigua región de Istria, hoy conocida como Croacia, vivió y falleció un campesino llamado Juré Grando. Según se leen los archivos, Juré, sepultado en 1656, debido a una enfermedad, volvió esa misma noche como un chupasangre y estuvo aterrorizando al pueblo durante 16 años. Cuentan los documentos que atormentaba y ultrajaba a su viuda, aterrorizaba a la gente y a los niños, apareciendo por la noche y a través de las ventanas. La leyenda cuenta que Grando fue un campesino y se transformó en un maléfico ser que se levantaba de su tumba. El vampiro abusaba de su propia viuda, quien describió con horror cómo el cadáver de su esposo se le aparecía con una sonrisa espantosa, la boca sangrienta y haciendo un ruido horripilante esforzándose por respirar. Para poner fin al maleficio, el párroco enfrentó al vampiro con un crucifijo exigiéndole en nombre de Dios que dejara de aterrorizarlos. Aunque las lágrimas salieron a los ojos del espectro, Grando siguió aterrorizando a la aldea hasta el punto de que un grupo de lugareños lo atraparon y trataron de perforar su corazón con estacas de espino. La historia cuenta que ni siquiera el más conocido remedio contra los vampiros surtió efecto y que en las noches siguientes Grando se vengó de sus agresores. Tocaba a las puertas de los que le habían atacado y en cada casa alguna persona se iba al otro mundo después de grandes sufrimientos como si alguien le hubiera chupado la sangre. No fue hasta 1672 cuando en un nuevo intento de poner fin a la maldición, 9 audaces aldeanos y el párroco acordaron descabezar a la criatura maléfica mientras descansaba en su tumba. El más valiente, entre ellos, un tal Stipan Milasic, logró tras una batalla feroz cortarle la cabeza mientras el vampiro saltaba y chillaba horriblemente. De la herida salió tanta sangre que cubrió a todos los presentes. Se dice que dicha acción fue acompañada por un exorcismo en su misma tumba donde finalmente el monstruo murió. Caso número 2. El sacerdote perro. Los escoceses son amantes de los fantasmas y otras criaturas fantásticas, y no es de extrañar que posean varios vampiros en su folclore llenos de castillos e iglesias en ruinas y llenas de misterios regadas por la lluvia. De hecho, fue el castillo Slains, en Cruden Bay, el que inspiró a Bram Stoker para escribir Drácula. Pero ahora vayamos a Melrose. Entre las paredes de su derruida iglesia, allá por 1138, cuentan los textos de Guillermo de Newburgh, que vivió un capellán nada ortodoxo. Este sacerdote gustaba de cazar a caballo con su jauría de perros. Por sus excesos y su ineptitud como cura, fue llamado el sacerdote perro o cura cazador, que profesó en la iglesia de Melrose en el siglo XII. Esta iglesia se localizaba en las tierras fronterizas de Escocia y la historia de este cura se data en algún momento alrededor del año 1138. Durante su vida, este cura no fue una persona piadosa y bondadosa, recibiendo el apelativo de cura perro o cura cazador, por ser la caza a caballo con una jauría de perros una de sus aficiones favoritas. Cuando falleció, fueron muchos los casos que refirieron cómo se aparecía a los vecinos, bebía la sangre de inocentes y podía transformarse en murciélago. En un primer momento, los monjes de la abadía de Melrose le dejaron estar en su entorno, pero cuando el cura comenzó a fastidiar a la gente de sus alrededores, extrayéndoles hasta la última gota de sangre, los monjes y sacerdotes se decidieron a acabar con él. Para ello, todos juntos esperaron a que saliese de su tumba a medianoche. Le propinaron un golpe con un hacha en la cabeza.
lo incineraron y dispersaron sus cenizas, dando fin a su cruel reinado de terror. Algunas leyendas señalan que aún se aparece por la zona. Caso número 3. Petar Blagojevich. Volvamos a Europa del Este. El caso de Petar es uno de los mejores documentados del siglo XVIII sobre histeria vampírica. El bueno de Petar vivió cerca de Kisilova, en Serbia, en tiempos complejos de guerra y conflicto, y como de costumbre en estos casos, murió para volver un día después a mandar gente al más allá. Según contaron sus conciudadanos, Petar Blagojevich eliminó a 9 personas a lo largo de la semana siguiente a su entierro. Todos los finados eran encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta o aplastada en el menor de los casos. La cuestión es que la histeria se apoderó del pueblo, que amenazó a la autoridad local para que tomara cartas en el asunto, pasando por encima de la autoridad municipal. El cuerpo de Petar fue exhumado saltándose la ley y fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo, según relatan los documentos. El cuerpo fue empalado y quemado, y las autoridades superiores, debido a la gravedad del asunto, no tomaron represalias. Caso número 4. El partisano de Medveja. Arnold Paul, fallecido en 1732 en Medveja, fue un mercenario que supuestamente se convirtió en vampiro tras su muerte, iniciando una epidemia de vampirismo que afectó a 16 de sus conciudadanos de Medveja. Su caso, registrado y documentado por las autoridades austriacas, se considera uno de los ejemplos mejor estudiados sobre la creencia popular en vampiros. Este brote se conoció a través del informe de Flückiger acerca de la segunda epidemia y sus antecedentes. Conforme al relato de los locales de Medveja reproducidos en él, Arnold Paul era un mercenario que se trasladó a la población proveniente de una región serbia bajo control turco en 1725. Muchas veces mencionó haber sido atacado por un vampiro en un lugar llamado Gozowa, quizás Kosovo, pero que se curó él mismo tras seguir al vampiro hasta su tumba, desenterrarlo, cortarle la cabeza y comer tierra de la sepultura mezclada con la sangre del vampiro. Sin embargo, quedó muy afectado por el ataque y se licenció del ejército poco después, regresando a su aldea. Durante la cosecha de 1726, Arnold sufrió un accidente y cayó bajo las ruedas de un carro de heno que lo mató. Se le enterró en el cementerio local, pero entre 20 y 30 días después de muerto, 16 habitantes del lugar manifestaban haber sido infectados por Arnold. Los testigos que afirmaban haber visto a Arnold fallecieron en los días siguientes. 10 días después, los habitantes de la aldea, siguiendo el consejo de su gobernante que había sido testigo de sucesos similares con anterioridad, abrieron la tumba de Paul. Observaron que el cuerpo no mostraba señales de descomposición y que sangre fresca fluía desde sus ojos, nariz, boca y orejas, que su camisa, sudario y ataúd estaban ensangrentados, que sus uñas de pies y manos habían caído y habían sido reemplazadas por nuevas, concluyendo que Paul era en efecto un vampiro. Le clavaron una estaca en el corazón, a lo cual el cuerpo reaccionó gruñendo y sangrando, y quemaron el cuerpo. Aplicaron entonces el mismo tratamiento a las 16 supuestas víctimas de Paul. Caso número 5. El vampiro apestoso de Pench. Johannes Kuntius, el vampiro apestoso de Pench, fue un vampiro que se comportaba como un poltergeist e incubus. El caso fue registrado por Henry Moore en un antídoto contra el ateísmo en 1653. Johannes Kuntius era un concejal que a los 60 años uno de sus caballos le dio una patada en la ingle, cayó enfermo. En su lecho de muerte proclamó que sus pecados eran demasiado graves para ser perdonados por Dios y que había hecho un pacto con el diablo. Cuando murió, su hijo mayor observó a un gato negro correr hacia su cuerpo y arañarle violentamente la cara. Se levantó una gran tempestad que no terminó hasta que fue sepultado.
Los amigos de Cuntios prevalecieron y persuadieron a la iglesia local para que lo enterrara en el lado derecho del altar, un lugar excepcionalmente sagrado. Cuntius llevaba muerto solo 1 o 2 días cuando circularon rumores por la aldea de que un incubo con su forma se estaba imponiendo a las mujeres. Los abusos continuaron después del entierro, así como los disturbios tipo poltergeist. Ruidos de pisoteo resonaron en toda su casa por la noche, tan fuertes que toda la casa tembló. Los objetos fueron arrojados, golpearon a las personas que dormían. Los perros ladraban por toda la ciudad. Alrededor de la casa aparecieron huellas extrañas desconocidas para el hombre o la bestia. La lista de más disturbios era larga. El espectro de Cuntios exigió derechos conyugales con su viuda y abusó de otras mujeres. Estrangulaba ancianos, galopaba por la casa como un caballo, luchaba con la gente, vomitaba fuego, manchaba de sangre el mantel del altar de la iglesia, golpeaba contra el suelo cabezas de perros, convertía la leche en sangre, bebía reservas de leche, estrangulaba cabras, devoraba gallinas y arrancaba postes de cercas. Olores terribles y una sensación de aliento fétido y helado impregnaban la casa de Cuntius. Los aldeanos notaron signos de vampirismo alrededor de la tumba. Se encontraron agujeros del tamaño de un ratón que llegaban hasta el ataúd. Si se llenaban, reaparecían. Los aldeanos finalmente lograron desenterrar el cuerpo de Cuntius. Según Montage Schumerz, su piel era tierna y florida. Sus brazos no estaban en absoluto rígidos, sino flexibles y móviles. Y cuando le pusieron un bastón en la mano, lo agarró con sus dedos muy rápidamente. Sus ojos también por sí mismos estarían una vez abiertos y otra vez cerrados. Le abrieron una vena en la pierna y la sangre brotó tan fresca como en los vivos. Su nariz era entera y llena, no afilada, como la de aquellos que están terriblemente enfermos o completamente muertos. Y sin embargo, Cuntios, su cuerpo había estado sepultado en la tumba del 8 de febrero al 20 de julio, que es casi medio año. Su cuerpo, cuando fue llevado al fuego, demostró no estar tan dispuesto a ser quemado como antes a ser arrastrado, de modo que el verdugo se apresuró a sacarlo con garfios y cortarlo en pedazos para hacerlo arder, lo cual, mientras lo hacía, la sangre se encontró tan pura y espirituosa que le brotó en la cara mientras lo cortaba, pero al final, no sin el gasto de 215 grandes piezas de madera, todo quedó reducido a cenizas, las cuales fueron barridas con cuidado y arrojadas al río. El espectro nunca más apareció. Y ahora dime, ¿qué harías tú si de pronto en una noche oscura te encuentras con un vampiro? Te leo en los comentarios. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y no olvides activar las notificaciones.